Buenas tardes y bienvenidos. Es un verdadero placer darle la bienvenida a esta sala del Museo Arqueológico de Alicante. En nombre de la Fundación de los Boinas Verdes Roble y Machete, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Diputación de Alicante por su apoyo y por la amable cesión de este espacio. Asimismo, agradecer a doña Guillermina Jover Solano, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación MAR, a la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, al Círculo Monárquico de Alicante, que colaboran gustosamente con la Fundación, y a nuestro amigo Ricardo, que tan amablemente nos atiende esta tarde con el audio y la imagen. Agradecemos también la presencia del coronel Juan Navarro, subdelegado de Defensa de Alicante, el general Bataller, y a todos ustedes por estar presentes o asistentes a este acto. Yo no sé cuántas veces he presentado al ponente, pero algunos estarán aburridos de escuchar la presentación, pero lo voy a hacer de nuevo por si hay alguien que no la haya oído. Las jornadas de Historia Militar de España a lo largo de los siglos, subvencionada por la Secretaría General de la Política de Defensa del Ministerio de Defensa, tiene como objetivo contribuir a la promoción del patrimonio histórico y cultural de las Fuerzas Armadas entre la sociedad alicantina, así como fomentar la cultura de defensa poniendo en valor la historia militar de España. La Fundación de los Boinas Verdes Roble y Machete, organizadora de esta jornada junto con la Diputación de Alicante y el MAR, es una entidad sin ánimo de lucro, nacida en esta ciudad y dedicada a apoyar a los Boinas Verdes en su transición a la vida civil. Como todos saben, el mecenas de la Fundación es el libro Boinas Verdes Españoles, que tienen la oportunidad de adquirirlo al final de la conferencia, si están con la idea de contribuir al mantenimiento de la Fundación. Y sin más preámbulo, les presento al ponente. Don Javier Wagener es oficial del Ejército de Tierra con una sólida y extensa formación y una excelente trayectoria en el servicio a España, especialmente en el ámbito de operaciones especiales. Nacido en el Aaiún, en el año 1969, ingresó en las Fuerzas Armadas y accedió al empleo de sargento de infantería en el 94. Ascendió al empleo de comandante en el año 2018, tras más de 3 décadas de servicio. Se encuentra en posesión del título del mando de unidades de operaciones especiales y paracaidistas. Ha obtenido diversas certificaciones, destacando el curso de guerra en selva en Brasil y el curso de vigilancia y contravigilancia en Portugal. Posee la acreditación del idioma en inglés. Ha dedicado 25 años de servicio continuado a la unidad de operación especial, habiendo estado destinado en la COE 82, Las Palmas de Gran Canarias, así como en los grupos Valencia 3 y Tercio de Alampurdán 4. En el GOE Valencia 3 ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad y sigue desempeñándolos, entre ellos el jefe de operaciones. Sigue desempeñándolo, ¿verdad? No va a decir que me haya equivocado. En el ámbito internacional ha participado en destacadas misiones en Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Líbano y en 3 ocasiones en la operación de apoyo a Irak, en el año 2019, 22 y en el año 25, donde ejerció funciones claves como jefe de operaciones del Special Operation Task Group. Su impecable hoja de servicio la ha hecho merecedor de numerosas recompensas, entre las que destaca la Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco en 2 ocasiones, la Cruz de Real Militar de San Hermenegildo, encomienda y placa, así como diversas medallas OTAN y de la ONU. Además, en su faceta operativa ha destacado en el ámbito académico y divulgativo. Es autor de artículos sobre historia militar publicado en la revista Memorial de Infantería, Minerva o Información, el periódico Información, y ha impartido más de 40 conferencias en diversas ciudades españolas, colaborando con instituciones como la Universidad de Alicante, la Universidad de Murcia, el Instituto de Historia y Cultura Militar, las Academias de Infantería o en distintas subdelegaciones de defensa. Entre sus conferencias más destacadas figuran títulos como la Batalla de Lepanto, el combate que cambió el destino de Europa, el año 1898, el fin del Imperio, el sitio de Vale, que es a la que vamos a escuchar hoy, la defensa de Cartagena, o aquel maldito verano del 21, el desastre del Anual, que será su próxima conferencia el próximo 16 de junio. Y sin más, le dejo con el comandante Javier Wagener. Gracias.
Bueno, mi general, mis coroneles... Esto va aquí a toda pastilla, Ricardo. Mi general, mis coroneles, mis tenientes coroneles, queridos amigos todos, estoy absolutamente encantado de estar aquí compartiendo con vosotros, pues un ratito más de historia que nos atañe a todos, a nosotros y a otros muchos, porque al final sabéis que en estos momentos, en estos años, lo que le afectaba a aquel país que se llamó España, que no tiene nada que ver con el actual, es distinto, aunque la palabra sea la misma, pues afectaba a gran parte del mundo. La historia de España es como hablar de la historia de Roma, es hablar de la historia del mundo. ¿De acuerdo? Las 3 reglas de las conferencias, mis capitanes se meten ya conmigo. Hay que separarse del hecho histórico, ¿de acuerdo? Para poder ver con rigor el hecho histórico, este o cualquier otro, tenemos que poner distancia de por medio, porque es inevitable implicar, si no lo hacemos, esto me pasa a mí, si no lo hacemos, emocionalmente es inevitable implicarnos en el hecho histórico. Y si vamos a hablar de España, ¿en qué bando voy a estar yo? Pero si hablo con rigor, yo no tengo que estar en ningún bando, ¿de acuerdo? Hay que separarse del hecho histórico. En segundo lugar, hay que tener cuidado con las palabras. Vamos a hablar muchas veces de España, pero España ha cambiado el significado de la palabra España y de otras muchas con el paso de los siglos y con el paso de los lugares, de las geografías. Es distinto. No tiene nada que ver la España del siglo XVI que la España del siglo XIX con la España del siglo XXI. Ha cambiado y sigue siendo la misma palabra, pero con significados muy distintos. Y todo esto, amigos, tiene que ser puesto en valor. Hay que ver, cuando hablamos de la España de finales del XIX, cómo es la España, qué significa esa palabra, ¿de acuerdo? España, civilización, ciudadanía, esclavitud, tolerancia, bla, 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 democracia, todo eso tiene que ser puesto en valor. Cometemos el error, yo el primero, yo insisto, de, claro, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, por España, es que España es el mejor ejemplo. Como somos gente del siglo XXI, pues nos llevamos el único concepto que tenemos de España por todos los sitios y por todos los siglos, y es un error, es un anacronismo. Y entonces asocio lo que pasaba antes a la situación actual, o lo que es peor, lo hago adrede. Saco un dato de la historia, maquillado, descafeinado, y lo pongo encima de la mesa como si eso se pudiera hacer. Es un disparate. Y en tercer lugar, que es lo más importante, es que todo hecho histórico tiene que ser necesariamente contextualizado. Si vamos a hablar de finales del XIX, pues tenemos que irnos a cómo es el mundo a finales del siglo XIX, porque si no, no entenderemos nada. La mejor forma de no entender el hecho histórico es sacarlo de su contexto. Cuidado cuando vengan estos grandes gurús, muchas veces profesionales de la historia, que parece mentira, Cuando vengan los grandes gurús o grandes manipuladores o grandes vendedores de humo sacando del saco de la historia datos aislados y poniéndolos en la actualidad encima de la mesa fuera de su realidad, fuera de donde ocurrieron. No tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Bueno, esta conferencia surgió, fue creada, fue hecha, fue desarrollada por una petición de la Academia de Infantería que estaba dando un monográfico de las campañas ultramarinas y, bueno, pues el coronel Bello Acevedo, muchos lo conoceréis, entonces jefe de estudios, me dijo, oye, Javier, vente para acá y hablamos de esto. Pues claro que sí, pues ya está. Esta conferencia, digamos, estaría englobada dentro de la anterior, que fue 1898, como ha dicho nuestro coronel, el fin del imperio. Vamos a ver un capítulo pequeño de algo que ocurrió en un sitito, en un rinconcito de la isla de Luzón, Filipinas. ¿De acuerdo? Vamos a verlo monográficamente. Mirar, hay cosas curiosas. Ya veréis, bueno, vamos a ver, hay cosas curiosas. Los americanos, no seré yo el que hable mal de los americanos, Los americanos, cuando tú vas al Álamo, a San Antonio, a Texas, los tíos viven con una intensidad el asedio del Álamo y se visten de época y lo viven, que se ponen hasta a llorar algunos. Y me parece muy bien.
Insisto, no estoy minimizando, por favor, no estoy despreciando. El Álamo fue un asedio de 13 días, 13 days of glory, 13 días. Cuando los franceses, el día grande de la Legión extranjera francesa es el de la batalla de Camarón en español. En un día, una compañía de valientes franceses de la Legión extranjera fue barrida por la caballería mexicana, un día. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros sepamos cosas de este tipo? El Álamo, la película, claro, Hollywood tiene gran culpa de todo esto. Y no sepamos que en Valer, ahora veremos qué es eso, hubo un asedio de 337 días. Y es posible que haya otros países que sepan más de Valer que nosotros mismos. Insisto, esto no es un concurso de a ver quién más días, quién menos días. No van por ahí los tiros, ¿vale? Eso es simplemente, pues una llamada de atención. Si sois tan amables de silenciar los móviles, por favor, la masa y yo os lo agradeceremos. Aquí empezó todo, amigos. Siglo XVI, sabéis que es cuando Europa sale de sí misma. Europa sale de sí misma y España del siglo XVI, cuidado con las palabras. Segunda ley de Newton. Y España sale también de sí misma. España pues es un conglomerado de reinos con un monarca común, son muchas realidades políticas, esa es la España del siglo XVI, y uno de los navegantes, pues dice, pues yo quiero ir a las Islas Molucas, que es donde están las especias. ¿Por qué? Porque las especias en el siglo XVI, amigos, era una cantidad absolutamente inimaginable de dinero, de riqueza. Crecían billetes en los árboles, es como el petróleo hoy día. Una barbaridad. Dicen que el clavo, yo cuando paso por el Mercadona, vosotros pensaréis, este tío es raro, efectivamente lo soy. Y veo en las especias el bote de clavo, de la especia, clavo, que vale, yo qué sé, me lo invento, 80 céntimos, 1 euro, me da igual. Digo, ¿qué habrían pagado por esto hace 4 o 5 siglos? La equivalencia con el clavo y el oro era de 1:1. 1 gramo de clavo por 1 gramo de oro, casi nada. Entonces hay una verdadera carrera, hay interés en llegar a las Islas de las Especias, a las Islas Molucas, donde han llegado los portugueses circunnavegando África. No pueden hacer otra cosa, pues claro, no hay que escandalizarse, ¿de acuerdo? Por eso toda la costa occidental, oriental, índica y las islas pues son antiguas posesiones portuguesas, es decir, ahí estaban los intereses portugueses, ya ese camino está vetado para las demás potencias. Y viene un tío que se llama Magallanes y dice, bueno, pues yo voy a ir por el otro lado. Pues muy bien, pues estupendo. Y viene el tío y coge y se cruza una vez el Océano Atlántico, pasa por el Estrecho de Magallanes. Os invito a que busquéis en YouTube una conversación que hay en el año 21, en el centenario, en el año 21, hubo, no recuerdo bien, hubo varios países que mandaron allí sus buques escuela para hacer una travesía, y entre otros estaba el Elcano. Y os invito a que busquéis en el YouTube la pequeña conversación, que es un minuto, entre el chileno que está ahí guarneciendo, yo qué sé, el faro o lo que fuera, y el guardiamarina, supongo que estaba ahí de servicio, de cuartelero, con el Juan Sebastián Elcano. El intercambio de palabras que hay, cariñoso, después de 500 años, no sé qué, es brutal, es brutal. Y ya que estáis con el YouTube, buscar también la conversación de Cartagena de Indias, del radio de Cartagena de Indias, cuando fue la princesa Leonor, con el Juan Sebastián Elcano este verano pasado. 500 años, viva España, viva Colombia, son cosas muy emotivas. Bueno, cruza por el Estrecho de Magallanes, cruza el Océano Pacífico, toca en las Islas Marianas o de los ladrones porque los nativos le birlaron una barca, y toca en la isla de Samar, en Filipinas. Filipinas se llaman así por el rey Filipus, por el rey Felipe. Muy bien. En Filipinas muere Magallanes, a manos del indio Lapu-Lapu, en la isla de Mactam, da igual. Y bueno, están ahí en posesiones portuguesas, se ponen hasta arriba de especias y deciden, hay un barco capitaneado por Juan Sebastián Elcano que decide volver a España. ¿Por dónde? Porque todavía no se sabía
que el tornaviaje existía. Todavía no se sabe que de Asia a América se puede volver. Esto vendrá con Urdaneta dentro de unos pocos años. Y entonces, ¿para dónde va a ir? No puede ir a otro sitio, pero claro, el Océano Índico, esto hay que ponerlo en valor. El Océano Índico es un océano portugués. Y el Océano Atlántico es un océano portugués, el Atlántico Sur. Entonces hay que ponerlo en valor, ¿eh? Y allá que va Juan Sebastián Elcano y se vuelve a cruzar otro océano sin tocar costa, dobla el Cabo de Buena Esperanza, llega a Cabo Verde, ya al borde de la extenuación, lo trincan, llega a puerto, los portugueses lo trincan por el olor de la especia, y tiene que abandonar gente ahí, largar trapo y seguir hacia España. Es decir, cruzó el Atlántico hacia el sur, cruzó el Océano Pacífico, cruzó el Océano Índico, perdón, me atasco, y volvió a cruzar el Océano Atlántico hacia el norte. Siglo XVI. Eso fue la gesta de Juan Sebastián Elcano. Bueno, 1521. Este es el cascarón, esto es una réplica de la nao que dio la vuelta al mundo. La Victoria, muchas veces viene aquí a Alicante, y se puede visitar. Eso sí, te cobran, no lo sé, y en 3,2 segundos lo has visitado. Ya ves tú aquí lo que hay que visitar. Es un verdadero cascarón. Pero esta fue la Victoria, esta fue la nao que dio la vuelta al mundo. Bueno, fijaros aquí el artista, los caretos de la gente bajando del barco. El tío dando velas, que está muy bien, pero aquí alguno estaría pensando en un bocata, porque ya venían tan extenuados que no podían ni siquiera marinar el barco. Estaban al borde de la muerte, habrían muerto. ¿Qué cosas? Bueno, por esa razón a Juan Sebastián Elcano se le dio el honor de esa leyenda en su escudo de armas. Bueno, los hechos que vamos a ver suceden en la época de la regencia de María Cristina. Alfonso XII era un rey Borbón, español, hijo de Isabel II, que muere de tuberculosis en 1885, le sucede su hijo Alfonso XIII, pero Alfonso XIII no puede gobernar, no puede reinar, porque, entre otras cosas, todavía no ha nacido. Su madre estaba embarazada de él, ¿de acuerdo? Como dato curioso, sabéis todos que Alfonso XIII, a ver si lo digo bien, es el abuelo del rey Juan Carlos, es decir, es el bisabuelo del rey Felipe, ¿vale? Y ahí veis, María Cristina de Habsburgo, con su hijo. Cuando tuvo 16 años, en 1902, pues ya reinó. ¿Vale? Hablamos en la anterior de lo que fue la Guerra de Cuba, no vamos a empezar. Al final de la Guerra de Cuba, la Guerra de Independencia, es cuando todo esto ocurre. Esto finaliza con las batallas de Cavite, con la batalla de Santiago de Cuba. Bueno, pues hablemos de Filipinas. Filipinas son más de 7.000 islas. La isla mayor está al norte, es la isla de Luzón. Un luzón es un mortero. Un luzón, no lo saben ni los filipinos, un luzón es un mortero. Vamos a ver, el arroz es como las pipas. El arroz tiene una cáscara, el cereal de arroz. Para ser útil hay que cascarlo y romper la cáscara para sacar el fruto blanco, que es lo que nosotros conocemos. Eso se hace en un mortero grande que se llama Luzón. Bueno, en la isla de Luzón, en la grande, ahí está Manila, la capital. La siguiente isla en tamaño es la isla de Mindanao, al sur. En el medio hay un porrón de islas que se llaman las Islas Visayas infinitas, con dos archipiélagos que salen hacia la isla de Borneo, el archipiélago de Palawan y el archipiélago de Joló. Decir que nunca estuvo dominado políticamente por España ni por nadie. Todo el archipiélago, más de 7.000 islas. ¿De acuerdo? España tenía presencia en las poblaciones más importantes, en la isla del norte, del sur, algunas islas Visayas, claro que sí, pero no en todas las islas. De hecho, siempre hubo mucha piratería, sobre todo en Joló, en el archipiélago de Joló. Bueno, Joló. Surgió una rebelión, como sabéis, ya hablamos la otra vez también, que se llamó el Katipunan, con esas siglas, KKK. Esto no es Ku Klux Klan, enseguida se nos va la cabeza, pero no. Esos son katipuneros de corte masónico y de corte independentista. Bueno, el Katipunan fue fundado por Andrés Bonifacio, que fue quitado en medio, y al final el testigo lo recoge Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo llegó a ser
iba a decir el primer presidente de trapo, no, yo creo que ni de eso, de la República Filipina, porque los americanos no le dejaron. Bueno, ahora hablaremos de todo esto. Aquí veis el monumento al Katipunan. Fijaros el tamaño de los policías y fijaros el pedazo de panel, con sus banderas katipuneras. Muy bien. Os estamos esperando en el GOE 3. Si alguien quiere alistarse, estamos en el GOE 3. Que nadie, rechazad imitaciones. Más acá de la BOEL no, el GOE 3, el primero que os encontráis. Ahí estaremos nosotros. Bueno, amigos, una vez más, España se equivoca, ha pasado esto muchas veces en la historia, y busca una cabeza de turco que encuentra en el doctor José Rizal. Pero José Rizal no era katipunero, José Rizal no es independentista siquiera, qué cosas. José Rizal es un médico, es oculista, oftalmólogo. Lo que pasa es que José Rizal, aquí tenían tanto poder las órdenes religiosas, que muchas veces en esta disgregación de islas, en esta disgregación geográfica, muchas veces, infinidad de veces, el único poder político, con muchas comillas, era el cura. Y entonces el cura era el que tomaba las decisiones. Y eso, claro, no iba bien con los jefes de tribu, hubo muchos abusos, hubo muchos curas que tuvieron grandes descendencias. ¿Qué cosas? Pues lo que es la vida en el trópico. ¿Qué os voy a contar? Bueno, y José Rizal escribió en contra de eso. Hay que leer a José Rizal. Pero él no estaba en contra de España. Es más, José Rizal se alistó como voluntario en el ejército español, como médico, para combatir en Cuba. ¡Qué cosas! Pero da igual. General Camilo Polavieja ya puso el foco en José Rizal y como necesitamos una cabeza de turco, o lo que es lo mismo, un mártir para la causa que defiende el adversario, pues se pasa por las armas a José Rizal. Aquí lo veis en el Parque de la Luneta, el doctor Rizal, y aquí el pelotón, como para fallar, y aquí pues el sacerdote para presenciarlo todo, ¿vale? El Parque de la Luneta, yo no he estado en Manila, es un viaje que me queda todavía. El Parque de la Luneta, que está al lado de Intramuros, Intramuros es la fortaleza antigua española, hispana, en Manila. Manila hoy día es una ciudad gigantesca, monstruosa, pero no. En la época era una ciudad, además, amurallada, con baluartes y con bastiones. Y cerquita está el Parque de la Luneta, y el Parque de la Luneta, digamos que es un sitio mítico de la independencia de Filipinas. Incluso hay estatuas del fusilamiento, del doctor Rizal, bueno, pues todas esas cosas. Muy bien, vamos a hablar de Valer. Valer está ahí. Valer está en la contracosta de la isla de Luzón, costa contra costa, así se le llamaba, en la costa este de la isla de Luzón, y era un sitio que estaba absolutamente aislado, muy mal comunicado. Por tierra era prácticamente inaccesible. Había que ir por la laguna, por la laguna, efectivamente, después por tierra y aquí coger un barco para ir a Valer. Y por tierra prácticamente inalcanzable. Selvas, montañas, pantanos, los ilongotes que eran caníbales, se llegaban a cazar seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la rebelión, como dato curioso, en la playa de Valer fue donde se filmó esta escena de la película Apocalipsis Now, la cabalgata de las Valquirias, los helicópteros atacando al poblado Vietcong. Como dato curioso, esto se rodó en la playa de Valer. ¿Qué cosas? Bueno, en el año 97, como veis, en plena rebelión, España decide reforzar el pueblo de Valer, pues con un comandante político-militar, un jefe civil y militar al mismo tiempo, y con una fuerza de 50 hombres de un batallón expedicionario, el número 2. Quedaros con eso, batallón expedicionario de cazadores número 2. Os voy a decir una cosa después que nos vamos a quedar todos petrificados. Esto, como dato curioso, esta es una casa típica de la época, una casa pues de palmera, de nipa, pues una casa con recursos vegetales separada del suelo con tipo palafito para separarse de humedades y de bichos, pero esta es la típica casa filipina, más que valereña, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, el 5 de octubre, al poquito, los rebeldes filipinos, bueno, pues la guarnición española se establece en el cuartel de la Guardia Civil, cuartel, entendiendo una cabaña como la que hemos visto antes, eso era el cuartel, que nadie piense en un cuartel actual.
donde estaba el maestro Lucio. Qué curioso, el maestro Lucio fue asesinado por los rebeldes. Uno de los hijos del maestro Lucio es Manuel Quezón, que fue el primer presidente de la Mancomunidad Filipinas. El primer presidente era valereño. Bueno, aquí estaba la comandancia político-militar. Bueno, aquí se instala la guarnición y el jefe se instala en la iglesia. La iglesia está ahí. Este es el centro, vamos a decir, del pueblo. Luego veremos un planito un poquito mejor. Bueno, Teodorico Novicio es vamos a decir, el rebelde local, el cabecilla local que comanda la rebelión contra las tropas españolas, y el 5 de octubre pues lanza un ataque que provoca, pilla por sorpresa la guarnición española, y ya empieza aquí a haber muchos muertos. Uno de ellos es el teniente Mota, el jefe de la guarnición. Dicen muchos libros, lo he leído en prácticamente todos, que se suicidó, porque el teniente Mota está aquí. El único edificio de mampostería es la iglesia de Valer. Valer no siempre estuvo aquí, estuvo en otro sitio. Por un hecho climatológico no está claro, un tsunami, una inundación, una riada, se llevó la iglesia original y se buscó otra ubicación, que es la actual. Y la iglesia se construyó como las iglesias de antes, con muros de 1,5 metros, un pedazo de muro gigantesco. Era el único edificio militarmente fortificable, vamos a decir, de todo el pueblo. Y aquí estaba el teniente que se suicida. Bueno, al final hay un montón de muertos, prisioneros, heridos. Los filipinos también tienen muertos, heridos, entre otros el rebelde, Teodorico Novicio. Luego hablaremos también de don Teodorico, que aparecerá más en esta historia. Esta es una planta de la ermita de Valer, de la iglesia de Valer. He puesto en color amarillo lo que era, vamos a decir, la superficie para uso religioso, para uso de culto. Aquí está el altar, es un rectángulo, no es más que esto. Aquí está la entrada. Por encima de la entrada, en un segundo piso, está el coro. Hoy estaría el organista, entonces se pone ahí a la gente el coro. Entrando a la derecha, esto es redondito, porque esto es el baptisterio. El baptisterio es en los sitios de las iglesias donde estaban las pilas bautismales, donde los niños se bautizaban, y muchas de estas pilas eran redondas. Por eso los baptisterios, qué palabras, ¿verdad?, pues suelen ser así redondeados. Hay una puerta lateral y ya está. Y aquí está el altar mayor. Pues muy bien, pues estupendo. Todo esto está rodeado, todo esto es mampostería. La sacristía, que es donde los sacerdotes utilizan una habitación para cambiarse y para guardar sus cosas litúrgicas y sus cosas, ¿de acuerdo? Pues era de madera, pero ahí con una puerta. Y lo que se llama el convento, en muchos libros aparece así, es la casa del cura, donde vivía el sacerdote, el párroco, que tenía las paredes de mampostería, pero el techo no. ¿Vale? Bueno, aguantad, amigos, que ya queda poco. Bueno, vamos a ver. Primer sitio de Valer. En Valer hubo 3 sitios, 3 asedios. El primero nos sale... Bueno, el primero fue el del teniente Mota. Lo vamos a pasar por alto porque no sale la transparencia. Finalmente, vamos a ver. Estos del primer asedio, los 50 hombres que están del teniente Mota, que son asediados, vienen refuerzos a rescatarlos, a liberarlos. Estos refuerzos son 106 hombres al mando del capitán Roldán. Fijaros qué foto más buena. Aquí está la iglesia de Valer. Aquí hay un río que hace una cosa rara porque pasa, digamos, perpendicular a la costa y aquí ya desemboca. Esta es la playa de Apocalipsis, la playa de Apocalipsis Now. En Valer es donde actualmente dicen que es el sitio más chulo de Filipinas para hacer surf. Bueno, pues el centro del surf. Bueno, para relevar a la fuerza tienen que combatir en el desembarco, tienen que combatir en el cruce de este río estaba exactamente igual en la época, y finalmente llegan a la iglesia de Valer. Sigo cronológicamente. Llega la paz de Biaknabató. La paz de Biaknabató es una paz que más que una paz fue un tratado, un pacto ya de extenuación de ambos bandos, porque esto ya en el 97 también se está combatiendo en Cuba. España ya está absolutamente ahogada. España del siglo XIX finales no tiene nada que ver con la España del siglo XVI.
¿de acuerdo? Y al final se pacta con Aguinaldo, que es este, a base de pasta también, para que cese la rebelión. Lo cual, claro, como podéis imaginar, pues es un tratado envenenado, no durará nada. Él va deportado, vamos a decir, y los cabecillas a Hong Kong, previo pago de dinero español, y después los americanos los traerán a Filipinas, prometiéndoles el oro y el moro que nunca les darán. Bueno, el segundo asedio de Valer, este es el convento, mirad qué fotos más buenas, esta ya es la iglesia, ahí estaría el coro en el piso superior, de hierro galvanizado, el tejado, y este sería el convento, perdón, este es el convento, aquí vivía el cura, ¿vale? Aquí ya hay tropas americanas, porque después de nosotros vinieron los americanos. El segundo sitio de Valer, esta unidad que venía de refuerzo, el capitán Roldán y sus secuaces, ya se meten en la iglesia porque ya ve que el único sitio defendible en caso de rebelión, que es la que hay, es la iglesia, no hay otro sitio. Y entonces ya entra ahí con civiles, ya viene el crucero Juan de Austria, lo vimos en el desastre de Cavite, en la batalla de Cavite. La rueda del timón del Juan de Austria está en el Museo Naval de Madrid. Tenéis que ir cuando vayáis a Madrid al Museo Naval, es una visita obligatoria. Vienen con mucha munición, nunca hubo problemas de munición en Valer, vienen con muchas raciones, sí que hubo problemas de raciones por la climatología. ¿De acuerdo? Bueno, otra vez son asediados y tiene que venir otro comandante, otro militar con una fuerza muy superior a liberarlos. Una vez más se rompe el cerco, se pacta con los sitiadores, con los rebeldes filipinos y al final pues se llega a un entendimiento que dura lo que una piedra de hielo en un whisky on the rocks, como diría el cantante, y al final hay una situación de normalidad, pero con muchos matices. Es una situación que viene condenada al exterminio. El capitán de las Morenas, que le habría gustado ser capitán de la COE, pero no pudo, es el comandante político-militar. Viene una fuerza nueva, amigos. Viene una fuerza nueva. Y viene un comandante político-militar, un jefe político-militar, que es el capitán de las Morenas, no es el jefe militar, no es el jefe de la guarnición. Él está en otra estructura, ¿vale? El capitán Enrique de las Morenas viene con 50 soldados, que estos ya son los que van a defender Valer, ¿vale? Vienen con 3 sanitarios, ¿por qué? Porque también vino un médico con 3 sanitarios, 2 indígenas y un español, 3 asanes, diríamos hoy día, para montar un pequeño puesto de socorro, vamos a decir, para el personal nativo. Y con ellos vino pues un teniente, el teniente médico don Rogelio Vigil de Quiñones. Entran los últimos víveres y munición que va a tener los cercados, bueno, y en la fuerza militar viene al mando del teniente Zayas, creo que no es este lo he puesto aquí por poner algo. No he encontrado una foto fidedigna del teniente Zayas. Y viene otro con él, y este sí lo es, que es el teniente Saturnino Martín Cerezo. El jefe de la fuerza es el teniente Zayas, no es el capitán de las Morenas, ¿vale? Y este es el teniente médico, don Rogelio Vigil de Quiñones. Este es médico, no tiene mando, ¿vale? Muy bien. Sigo cronológicamente. En febrero del 98 vuela el Maine, provoca la guerra de Cuba, que sabéis ya muy bien. Automáticamente la prensa amarilla, el amarillismo condena a España. Hubo una cantidad enorme de merchandising, al infierno con España, recordar el Maine. Sabéis que los americanos son muy de recordar el Maine, recordar el Álamo, recordar. Bueno, sigo secuencialmente. El 1 de mayo ocurre la batalla de Cavite, el almirante George Dewey contra el contraalmirante Patricio Montojo, es derrotado. Todos nuestros barcos son no hundidos, son encallados por sus propias tripulaciones. Ya lo dije la otra vez, solamente en la guerra con Estados Unidos solamente hubo un barco hundido, español, uno, y fue en Cuba. El resto
el resto de barcos, tanto en Cuba como en Filipinas, fueron encallados por las propias tripulaciones. Yo el criterio no lo voy a juzgar, con acierto o sin él, que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, finalmente Cavite está rendido y estas son las últimas noticias que llegan a valer, antes de que sean cercados, ¿de acuerdo? Ya sabemos que estamos en guerra con los Estados Unidos. El capitán general exhorta a la defensa de la patria en unas islas que son rebeldes. No llega a ningún sitio esa exhortación y sabemos que ha habido un desastre en Cavite en el cual hemos perdido todos nuestros barcos. Uno de ellos es ese, el Marqués de Duero, ¿veis? Encallado, varado. Bueno, sigue pasando el tiempo, ocurre la batalla naval de Santiago de Cuba, en la cual perdemos todos nuestros barcos, entre otros el crucero Almirante Oquendo. Vimos la otra vez fotos, ¿os acordáis? De los cañones. Ese cañón está, no, ese cañón no, el de proa, el de delante está todavía fuera del agua. Y este está fuera del agua, el tubo. Bueno, vimos fotos la otra vez. Esto es un sueño húmedo, ¿de acuerdo? Aquí pone el edificio donde vivía Aguinaldo, que aquí se declaró la independencia, se proclamó el 12 de junio del 98. El 12 de junio del 98 aquí no había nada de independencia. Aquí estaban los americanos. ¿Qué independencia iba a haber? Aquí ninguna. Ellos sueñan con que aquí efectivamente Emilio Aguinaldo en ese edificio, bueno, pues estupendo. Filipinas no fue independiente de facto hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Final de la Segunda Guerra Mundial. Manila fue la segunda ciudad más bombardeada. Bueno, aquí hay expertos en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que Manila fue la segunda ciudad más bombardeada, perdonadme, atasco, de la Segunda Guerra Mundial. La primera, dependiendo de la fuente que leamos, o fue Dresde o fue Varsovia. No lo sé, no soy experto en el tema, aquí los hay, no lo sé, lo desconozco. Amigos, la ermita de Valer se prepara para la defensa y entonces pues se cierran las puertas, se apuntalan puertas con tierra para evitar el asalto, se hacen un montón de aspilleras, trincheras, troneras, tornos de seguridad, puestos de observación, se cava un pozo, gracias a eso sobrevivieron. Sin un pozo, sabéis que sin agua no se puede combatir, sin agua y sin munición no se puede combatir, sin comida tampoco, pero sin comida uno dura 3 semanas, un mes, pero sin agua no se puede, ¿de acuerdo? Se establecen unas letrinas que además tienen la visión de que las aguas sucias salieran fuera, sino a saber lo que habría habido aquí, ¿eh? Se canaliza para que las aguas sucias salgan para afuera, se hace un horno de pan, aquí hay mucha gente que sabe mucho de esto, de supervivencia, y no hay sal. ¿Por qué pongo ahí no hay sal? Porque todos los que hemos hecho alguna que otra supervivencia sabemos que la sal es fundamental para la conservación. La sal conserva, deshidrata la proteína, el pescado, la carne y en consecuencia se conserva. No había sal, luego lo pagaremos caro, ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es un croquis rápido, tampoco vamos a entrar. Ahí tenéis la iglesia de Valer con el convento a su izquierda. En la plaza había una cruz grande, calle de Cisneros, calle de España, muy bien. Aquí vivía el gobernador Norcillo, da igual, no vamos a entrar, ¿de acuerdo? Guardia Civil, unas escuelas, lo que hemos visto antes. Y aquí se va al río y a la playa. Esto es la Plaza de los Naranjos, ponen los libros, vamos a ver. La Plaza de los Naranjos era un descampado donde había naranjas, que nadie piense en una plaza como la que hay aquí fuera. Un descampado donde había naranjas y la gente salía, si podía salir, y coger naranjas, pues estupendo. Bueno, el tercer sitio de Valer, amigos. En Valer hay 2 días 30 de junio, importantes, el del 98 y el del 99, que luego vamos a ver. Bueno, vamos a ir por meses rápidamente porque tampoco vamos a ver una lectura aburrida. En junio del 98, ya a finales de mes, ya la situación se pone a poner muy tensa, empieza a haber deserciones, también de soldados españoles, no hay que escandalizarse por esto, Los 2 sanitarios indígenas desertan, luego veremos fotos, un español deserta, después al día siguiente deserta otro, y el día 30 de junio, hay una emboscada, una acción militar contra una descubierta, una patrulla de reconocimiento, de exploración española, y ya el cabo García Quijano es herido en un pie.
llevará esa herida de por vida, quedará cojo de por vida, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando ya se meten dentro de la ermita y digamos que es el inicio oficial del asedio. El asedio, no lo entendamos como todos dentro de la Iglesia, es un sí y no, porque en la Iglesia también se establece una defensa exterior, vamos a decir, ¿de acuerdo? Bueno, el enemigo hace también a su vez una trinchera alrededor de la Iglesia de Valer para tener ahí contenida la fuerza, y empieza la guerra psicológica ofreciendo rendición, porque eso era lo que estaba pasando en muchas guarniciones españolas, que se rendían, pues claro, pues se rendían, ¿de acuerdo? Utilizan desertores para tratarlos de convencer, sacerdotes, curas, que pillaban prisioneros. Los curas tenían un poder muy grande, hemos dicho. Además, los curas se utilizaban, lo vamos a ver luego, se utilizaban para tener al pueblo calmado. Era prácticamente el único poder que podía tener calmado al pueblo llano. Bueno, ellos nos invitan a tabaco y nosotros les invitamos a Jerez, porque los españoles somos así. En julio del 98, un centinela que estaba en el campanario es abatido. Es el primer muerto español. En agosto, aquí pasan los meses que da gusto, pero tenemos que ponernos en lugar. Finales de junio es julio, agosto, ya llevamos 2 meses, hay un desertor español, Caldentey, que cuando se va, los desertores nos hacían mucho daño. ¿Por qué? Porque iban e informaban al enemigo de todo, de los puestos, de los centinelas, de los horarios, de los santos y señas. Entonces, esa información era oro puro para el enemigo. De todos modos, en el caso de Caldentey, un centinela desde la torre lo batió, lo eliminó. Hay asaltos tagalos, vienen con petróleo para incendiar la ermita, la iglesia, vienen con escalas. Luego os diré mi teoría, la teoría del petróleo más escalas, para incendiar la iglesia. Vienen 2 sacerdotes, Fray López y Fray Minaya, porque Fray Carreño, el padre Carreño ya estaba, el párroco de Valer estaba dentro, vienen a negociar y se quedan dentro. ¿Se quedaron voluntarios? ¿Los militares los obligaron? No lo sé, nunca lo sabremos. Sale el valiente Catalán Valero, un soldado, y empieza, como Eloy Gonzalo, héroe de Cascorro, a pegarle fuego a un montón de baháis, de casas de caña, que eran puestos privilegiados para el enemigo para atacar la iglesia. Esta gente ya empieza a salir con petróleo y a meterle fuego. Exactamente igual que Eloy Gonzalo, héroe de Cascorro. En Madrid se le dice, mira, ese es Cascorro. No, Cascorro es un pueblo, es un sitio. La persona es Eloy Gonzalo, héroe de Cascorro. Bueno, amigos, llega el beriberi una vez más, lo vimos la otra vez. El beriberi, una avitaminosis, una falta por mala nutrición, una falta de vitamina B1. En los grandes viajes oceánicos pasaba con el escorbuto. Y esto provoca enfermedades que son necesariamente de muerte. Y al final empieza la enfermedad y empieza a morir gente en defensores de Valer debido a la enfermedad. Una vez más, muchos muertos por enfermedad y no tantos muertos por acciones militares. Luego lo vamos a ver. De los primeros muertos que hay, uno de ellos es el párroco de Valer, el padre Carreño. Bueno, llega octubre, ya aumenta la enfermedad, el teniente Zayas, el jefe de la guarnición, cae enfermo. El teniente médico es herido por un proyectil, herido de bala. Hay 2 soldados que salen a pegarle fuego, a eliminar presión de la ermita de Valer, a lo Cascorro, a lo Catalán Valero. Uno de ellos es Alcaide. Alcaide después nos hizo mucho daño, qué cosas, pero hasta aquí fue un valiente, Alcaide. Otro mes más, otro montonazo de muertos por el beriberi, inflados, hinchados. Uno de ellos ya es el capitán de las Morenas, Enrique de las Morenas, el comandante político-militar, no el jefe de la fuerza, ¿os acordáis? Vigil enferma ya de beriberi, también de avitaminosis, el médico. La situación empieza a ser desesperada, noviembre, es decir, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Llevamos 5 meses. Esta es muy buena también, esta ya más moderna, los años 50. Ahí tenéis a la iglesia, esta sería la calle Cisneros, esta sería la calle de España,
y esta es la carretera que va al río y al fondo la playa, la cabalgata de las Valquirias. Llega diciembre del 98, el día 10 se firma el Tratado de París, la rendición, la capitulación de España frente a los americanos. Ellos ni se enteran. En Valer no se sabe nada de esto. Sabe que estamos en guerra, pero nadie sabe que España, además, os voy a decir más, es impensable que una potencia como la potencia hispana se haya rendido o haya perdido contra una república novata como son los españoles, como era la norteamericana, perdón. Era impensable y así lo pensaban ellos. ¿De acuerdo? Seguimos con una situación de extrema gravedad. No hay víveres, el beriberi se come a la guarnición y hay una salida valiente del cabo Olivares Conejero de Caudete. Algún día cuando vaya por ahí he pasado 1000 veces y siempre me olvido porque está enterrado allí, de Caudete, muy cerquita de la cárcel de Fontanares. Caudete, Valencia, ¿verdad? ¿Caudete es Albacete? Ah, sí, pues Caudete, en Albacete, ¿vale? Y sale con 11 cromañones. Yo no quiero pensar cómo salieron estos tíos. Salen a morir matando, y si no a matar muriendo, en el orden de los factores, y empiezan a pegarle fuego a todo bicho viviente, y le meten fuego a medio pueblo. Y eso hace que la presión sobre la ermita afloje mucho. Y de paso, cuando vienen para la ermita, cuando vuelven los 12 valientes, fue el día 14, qué pena, si hubiera sido el día 13, habría sido el día del Moe, el día del cabo Olivares Conejero. Yo qué sé, son las paranoias que se me ocurren a mí. Y vienen recogiendo vegetales tan importantes para cortar el beriberi. Naranjos, perros, lagartijas, pues lo que pillaban los tíos, pues claro, El teniente Vigil, el médico, queda tan agradecido al cabo Olivares Conejero que le regala su reloj. Este reloj lo conservó muchos años la familia Olivares Conejero y después sus descendientes lo devolvieron a la familia de Vigil de Quiñones. Dicen metafóricamente, bueno, que fue el reloj que marcó el fin del imperio en Filipinas. Bueno, pues hay que entenderlo. Bueno, festival, incluso se pueden hacer una pequeña huerta en el exterior de la ermita. Esto es oro puro para una guarnición que no tiene vegetales para comer. Bueno, vienen muchas cartas de militares y de curas, los rebeldes para forzar la rendición, nadie se lo cree, hay buen rollo, perro, en Nochebuena hay menú especial, perro, calabaza y folclore. Bueno, pues un perro que había por allí, ¿vale? Bueno, amigos, a finales de diciembre es cuando llega a Manila, a la capital, noticias de que en Valer se resiste, de que hay una pequeña guarnición. ¿Qué dices, tío? ¿Estáis locos? Hay una pequeña guarnición que todavía defiende ahí, parece ser que están en una iglesia, un trozo de tierra, pero si a finales de diciembre, principios de enero, si eso ya no es español. Qué cosas, Cuando en España, la península, se disuelve el ministerio de ultramar, había un ministerio que era de ultramar, todavía siguen defendiendo Valer, todavía siguen resistiendo en Valer. Qué cosas más curiosas. Sigue enero, llega febrero, los filipinos entran en guerra con los norteamericanos. La guerra en norteamericano-filipina hay que leer, Y esas guerras muchas veces, os digo lo mismo que con las campañas indias, muchas veces hay que respirar hondo. Las matanzas de filipinos por parte de los norteamericanos hay que documentarse. El general Otis, el que mandaba la fuerza, dio orden de todo, hay una palabra militar que lo define, de todo masculino en edad militar, con edad superior de 14 años, automáticamente fuera fusilado. Las matanzas, hay muchas fotos, de acequias llenas de cadáveres filipinos por el mero hecho de ser filipinos. Una guerra absolutamente espantosa. Se hablan incluso de 2 millones de muertos de 1899. Viene el primer correo. El capitán Olmedo es un capitán español, todavía había mucho militar aquí en Filipinas, y viene con la misión de tratar de convencer a la guarnición que se entregue, que ya Filipinas ni es nuestro, ni Valer, ni Manila, y nos vamos de aquí. El capitán Olmedo es amigo del capitán Las Morenas, lo conoce, pero el capitán Las Morenas ya está muerto.
Entonces, aquí ya lo recibe, y el teniente Zayas también, aquí ya lo recibe Martín Cerezos, don Saturnino, que es el jefe militar que queda. Y entonces no le deja entrar y el capitán Olmedo ve ahí algo raro, porque él es amigo de las morenas, no le dejan verlo porque estaba muerto, pero eso no se lo iban a decir, pues no va a ser que fuera una treta enemiga. Luego vamos a ver el reglamento de campaña. Y Olmedo, cuando se vuelve a España, a la península, empieza a circular un rumor de que hay algo en Valer. Parece ser que han matado al capitán de las morenas y empiezan a elucubrar para robar la caja de caudales, bla, 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 bla. Eso un poco lo enturbia todo, ¿eh? No hubo nada de eso, evidentemente. Hay 3 soldados, entre ellos el alcaide, el valiente, ¿os acordáis? Hay 3 soldados que conspiran para la deserción, con lo cual son separados, son desarmados y son encerrados. ¿Dónde? En el baptisterio, en el circulito de la pila bautismal. Eso en muchas iglesias suele estar cerrado con una cancela, más que nada para que no entre la gente ahí, ¿vale? Pues ahí fueron encerrados los 3 que iban a desertar, entre otros alcaide. Al final alcaide es de nuestros peores enemigos. ¿Qué cosas? Amigos, vuelve otra vez el beriberi. La presión enemiga vuelve a cerrarse sobre la iglesia y vuelve otra vez la avitaminosis. Pasa por ahí un carabao es un búfalo de agua, es ese bicharraco. Los certeros tiradores de Valer le dan matarile al carabao, lo logran trincar, pero claro, el carabao con estas latitudes, estas humedades, dura la carne sin pudrirse, pues lo que dura el atracón que se mete. Supongo que ahí estarían todos con indigestión 1 mes y medio, pero el resto de la carne se pierde. Si hubiéramos tenido sal, habríamos podido conservar muchísima proteína, pero no la hubo. Este es uno de los desertores tagalos, filipinos, sanitarios. Ahí no se ve bien, ahí justo donde está el puntero, más que verse se averigua una cruz roja del brazalete del otro, eran sanitarios. Este es Teodorico Novicio y traen un cañón de Cavite, maldición. Cavite español, sí, pero ya no era español. Traen un cañón para seguir zumbándole a las paredes de mampostería. El obispo de Manila logra convencer al almirante americano Dewey, se dirá, George Dewey, para que vaya a rescatar a la fuerza de Valer, de una maldita vez, que todavía hay españoles ahí batiéndose el cobre, y George, que ya quiere quitarse el problema de los hispanos delante, dice que sí, y manda, porque ya no estamos en guerra con los americanos, ya son nuestros amigos. Entonces manda un cañonero, el Yorktown, de Yorktown hablaremos en septiembre. El Yorktown, y bueno, hay una fuerza de desembarco, un teniente con 14 hombres, 15 hombres en total, que entran por el río que hemos visto antes, pero es atacado por los rebeldes, están en guerra con los filipinos. De los 14 regresarán 2. De uno de los cañonazos con el cañón de Cavite pega en el baptisterio, hace un butrón, hace un agujero en la pared y alcaide logra zafarse. Los otros 2 no, pero alcaide logra escabullirse y se escapa. Y se pasa al enemigo y da toda la información al enemigo. Estamos ya en abril, ha pasado ya mucho tiempo. Informa al enemigo. Alcaide fue nuestro peor desertor. Alcaide. Bueno, llega mayo. Caramba, ¿cuántos meses han pasado ya? Otra vez la situación es absolutamente extrema, ya no hay arroz, ya no hay ni siquiera palay. El palay es el arroz pero con la cáscara que os he dicho, ya no hay palay. El poco que hay ya tiene gorgojos, sabéis que el cereal muchas veces le salen allí bichos. A finales de mes hay un intento ya a la desesperada, porque los tagalos ya también están hasta arriba de todo esto. Estos tíos machos llevan aquí 10 meses y no tenemos narices, y empiezan ahí a cesar a jefes tagalos, y están ya desesperados por acabar con el problema de Valer y lanzan un asalto a la desesperada que es rechazado. A mí lo que me llama la atención, amigos, es que en el mes de mayo, 10 meses después, todavía el espíritu de resistencia en Valer es igual que el primer día. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Me descubro ante eso, lo digo en serio, lo digo con todo cariño además. Uno lee de esto y dice, bueno, yo qué sé, al 8º mes uno estaría ya hasta las narices, hasta el gorro, uno flojearía. ¿Cómo estarían esos centinelas que no se podían mantener ni en pie? ¿Cómo estarían los enfermos de beriberi? Hay que ponerlo todo en valor. ¿Cómo olería?
digámoslo con franqueza, ¿qué olor habría dentro de la ermita? Claro, Son rechazados con agua hirviendo. 17 muertos quedan en el campo, tagalos, que no los pueden ni recoger de la presión del certero fuego de los mauses españoles. 7 por 57. Amigos, a finales de mes, ya queda poquito, viene un encargado enviado por el general Ríos, el último general español, para de una vez tratar de convencer a este equipo de locos para que se vuelvan a España. Y viene un teniente coronel, lo intenta, no lo consigue, llevaba periódicos de España y los dejó allí. Bueno, pues aquí os quedáis, moriros todos, que yo me largo. Y efectivamente, eso fue lo que hizo el teniente coronel Aguilar y dejó ahí un taco de periódicos. Bueno, en junio, ya ante lo desesperada de la exaltación, Martín Cerezo reúne a la guarnición. ¿Qué hacemos? Ya no podemos resistir aquí. Es inviable, ya no hay comida. Ya no hay comida. La guarnición dice, agarraros al asiento, la guarnición dice que menos rendirse es mejor salir en fuerza de la iglesia, meterse en la selva e intentar llegar a pie a Manila. Casi nada. Sé que esto es una quimera, si yo todo eso lo sé, pero repito lo que he dicho hace un minuto, lo que me llama poderosamente la atención es el espíritu de resistencia de una guarnición que está literalmente deshecha. Literalmente deshecha. Bueno, el día 1 se prepara la evacuación, reparten toda la munición que hay, la que no pueden repartir la entierran y la inutilizan, lo mismo con el armamento, y esa noche no se pudo salir por cuestiones climatológicas y se prepara la salida para la noche siguiente. Y en esa noche, Martín Cerezo, el teniente, coge los periódicos que le ha dejado Aguilar y se pone a curiosearlos. Caramba, estos tagalos qué bien hacen los periódicos, parece que son de verdad, la madre que los parió, claro que sí. Y lee eso que tenéis ahí, lee que, a ver si lo veo bien, que el segundo teniente Francisco Díaz Navarro pasa a la reserva de Málaga. Martín Cerezo es malagueño y conoce a este tío y sabía de sus intenciones. Y este es el dato por el cual, iba a decir, él ve la luz. Él, supongo que sería un shock, supongo que esto sería un trauma. Él empieza a cavilar, caramba, que a lo mejor los periódicos son de verdad, que a lo mejor España ha perdido la guerra, que a lo mejor las Filipinas y Cuba ya no son españolas, no son hispanas. Y empieza a pensar en todo esto, porque este dato no se lo podían haber inventado los tagalos. Este dato lo conoce él. Finalmente, amigos, aquí veis al teniente coronel Aguilar. Pone el pie de foto que esta es la principal calle de Valer. Supongo que será la calle Cisneros, la que iba a la puerta, no lo sé. Aguilar, el comandante del barco, y delante un suboficial con una bandera. Tal como se fue, se volvió. Bueno, esto es lo que pone el reglamento de campaña vigente en la época. Recordando que en guerra son frecuentes los ardides y las estratagemas de todo género, aun en el caso de recibir orden escrita de la superioridad para entregar la plaza, suspenderá su ejecución hasta cerciorarse de su perfecta autenticidad, enviando, si es posible, persona de confianza a comprobarla verbalmente. Esto es lo que pone. Este es el deber del militar. Eso está escrito. Y hay que ponerlo en valor y hay que entenderlo. De hecho, el teniente Martín Saturnino envió a una persona que evidentemente no avanzó nada. Enseguida lo trincaron. Bueno, mirad qué fotos más buenas. La iglesia de Valer está bajo la advocación, se dice así, de San Luis, obispo de Tolosa. Esto es en la actualidad. Ahí tenéis a San Luis y aquí tenéis a San Luis en la época. Esta foto está tomada por americanos. Después cuando España ya se va de aquí, los americanos llegan a Valer y se establecen dentro de la iglesia y ahí tenéis, bueno, pues un montón de cajas, de latas, de bebida, en fin. Es un poco como si fuera el almacén. Pero de esta foto yo no me quedo con eso. De esta foto yo me quedo con eso. ¿Por qué? Y yo me pongo a pensar
Y digo, ¿por qué me quedo yo con eso? Porque hay que entenderlo, siglo XIX, finales, aquí no hay electricidad, todos son velas, todos son humos, con estas latitudes, los calores, de alguna manera la iglesia estaba ventilada por arriba, eso es un hueco, entre el tejado y la pared. Y yo creo que por ahí vino el asalto tagalo, para meterse por ese hueco, rociar de petróleo y tirar ahí antorchas, por eso venían con escalas. Es una apreciación particular. No sé si pensaron, me rindo, no sé qué ha pasado aquí, pido disculpas, esto me está haciendo, ¿cómo se llama? ¿Será posible? Esta, ahí. Vale, esto es una foto, tiene muy mala calidad, pido disculpas, pero bueno, esto es una foto ya con americanos. Fijaros que ahí se ve parte de la trinchera, ahora se va a ver mejor. El tejado deshecho, la puerta principal, el baptisterio y la puerta lateral. Bueno, esta es la imagen icónica de Valer, que es la fachada principal con la cruz que estaba en la plaza. Ahí la veis. Esta imagen también es muy buena, mejor calidad, ya está reparado el tejado, lo están reparando, ya están americanos aquí, y este es el convento, sin el tejado, y aquello es la sacristía. Bueno, esto que se ve por ahí es la Plaza de los Naranjos. Bueno, estos son los dos, esta es la única foto conocida del padre Carreño, de los primeros que mueren por beriberi. Bueno, estos son los otros dos curas que estuvieron todo el asedio, el padre López y el padre Minaya. Minaya escribió sobre el asedio, también un libro. Finalmente, amigos, la guarnición capitula, se rinde. Luego hablaremos de las películas. Se rinde. Los tagalos se apoderan de todo el armamento, que era lo único que les interesaba, respetaron sus vidas y ellos fueron conducidos por tierra hacia Manila, para volver a España, en el vapor Alicante. Desembarcaron en Barcelona, ya existía el canal de Suez y por allí vinieron. Y ahí es cuando viene la guarnición de Valer. Todo el trayecto por tierra fue un calvario, les hicieron millones de perrerías. Yo no hablo de torturas, pero no fueron bien tratados. Les pegaron, les robaron todo lo que pudieron, pero bueno, por lo menos los conservaron vivos, con lo cual ya... Bueno, este es un croquis, mirad qué foto más buena también, esto es un croquis con todos los que cayeron allí, con todos los que murieron, dónde estaban enterrados. Esta es la cruz, la puerta de la iglesia, el altar, y este es el convento. El convento, bueno, pues a medida que van muriendo, pues van siendo enterrados. Como dato curioso, con el número 3 está el capitán Enrique de las Morenas, ahí enterrado. Como dato curioso, con el 8 es ese, no, es un 8, en fin, no sé si está galo o maorí. Pero ahí está enterrado el cura Carreño, ¿de acuerdo? Y el teniente Zayas con el número 9 en el otro lado del altar mayor. Este es el altar mayor, ¿vale? Finalmente, antes de salir en fuerza de la iglesia, ¿qué hacemos con los dos prisioneros que tenemos? Es un problema. Los tenemos que custodiar hasta Manila, es un problema. ¿Qué hacemos con estos dos? Finalmente ha sido una decisión polémica, hay quien está de acuerdo, hay quien no está de acuerdo, yo ahí no voy a entrar. Finalmente son pasados por las armas, son fusilados. En el mismo baptisterio el teniente da la orden de pasarlos por las armas. Hay que entenderlo, que yo no digo estar de acuerdo, pero hay que entenderlo, porque es un problema que tienes. Finalmente son fusilados los dos desertores ahí en el baptisterio. Fijaros que aquí hay incluso enterrados gente del ataque anterior al destacamento del teniente Mota, y ahí están enterrados los dos fusilados, dentro de la trinchera. Esto es una trinchera que vamos a ver ahora. Ellos lo llaman la trinchera, hoy lo llamaríamos una especie de talud, igual que esto, protegiendo la sacristía, porque todo lo demás era mampostería. Bueno, posteriormente a la guerra, amigos, el padre López, que estuvo en Valer, en el asedio, llegó a ser párroco de la iglesia. Y cuando se da la orden, a principios ya del siglo XX, de exhumar, de desenterrar los cadáveres que todavía estaban ahí enterrados, él, que sabía dónde estaban enterrados porque estaba allí, finalmente son exhumados para llevárselos a España, para traerlos a España. Al mismo tiempo se aprovecha para traer también marineros muertos en la batalla de Cavite,
en concreto estos que son del crucero Reina Cristina. Fijaros que se les da un trato siempre respetuoso, aunque sea un enemigo o adversario anterior, siempre respetuoso. Este es el cementerio de la Almudena en Madrid. Hay un mausoleo a los caídos allí. Ahí lo veis, es fácil de ver. Ahí ven un montón de nombres y aquí veis al teniente Zayas, al padre Carreño, 14 soldados de Filipinas, Vara de Rey de Cuba, ¿os acordáis? Del Caney. Ahí está también. Esta foto es muy buena por varias cosas. Está en la iglesia, fijaros el talud. Más o menos sería un merlón ahí de tierra y aquí un foso, es decir, se cavaba de aquí y se echaba la tierra ahí. Esto era lo que cubría toda la parte frontal y lateral de la iglesia. Estos son americanos que están juzgando a Teodorico Novicio por haberse cepillado a 12 soldados americanos, los del Yorktown, el teniente Gilmore, ¿de acuerdo? Finalmente fue deportado, no sé si a la isla de Guam. Y aquí veis al pueblo y está la Plaza de los Naranjos, que es un descampado donde hay naranjas. ¿Realmente fueron estos los últimos de Filipinas, como dice la película? Bueno, allí quedó mucha gente abandonada y olvidada por el gobierno español. Muchas tropas ahí quedaron a su merced y al final pudieron volver cuando pudieron volver los que pudieron volver. Aquí veis muchos de ellos, muchos prisioneros militares españoles. No había aviones ahí entonces en la época. Bueno, amigos, vamos a ver, ya queda muy poco. Finalmente, como siempre, la gran mortandad fue debida a enfermedad, 4 bajas por fuego enemigo, 2 muertos y 2 inválidos, desertores de ellos 2 indígenas, los 2 fusilados, ya lo hemos visto. ¿Cuántos tagalos cayeron? Nunca lo sabremos. Se hablan de 300 muertos, de 800, una fuerza de 800 que llegó a rodear la iglesia. Son números que no nos dicen nada. Solamente hay una foto con los 33 supervivientes de Valer, pero se ve muy mal. La mayor parte de la gente es irreconocible. Esta es la foto más famosa, pero aquí falta el médico, lo he puesto yo. Aquí hay 32 y el 33 el médico Vigil de Quillones. Aquí veis al teniente, aquí veis a Catalán Valero, el valiente, el primer incendiario. Aquí veis al cabo, antes los galones se llevaban en la bocamanga de los uniformes. Aquí veis los galones de cabo, con el 26, cabo Olivares Conejero, el del reloj, el de los 11 valientes, 14 de diciembre, pegándole fuego a medio Valer, ahí lo tenéis. Aquí veis al cabo Quijano, con un pie vendado, quedó cojo para el resto de su vida, ahí los galones de cabo. Y si seguimos nombre por nombre, bueno, pues esto es interminable. Por ahí está el corneta, los grandes tiradores que se batieron ahí el cobre, son historias absolutamente brutales. Y si cogemos de dónde era cada uno, estaba muy bien repartido por toda la geografía peninsular española. En el año 45 hacen esta película. Esta película hay que ponerla en valor. ¿Por qué? Porque esta película, en el año 45, año de la autarquía en España, España no querida por nadie, olvidado de todos, simboliza, que no hablaré yo mal, no seré yo el que hable mal, pero esta película simboliza un poco cómo el que tiene razón, vamos a decir, se queda en la iglesia, resiste y al final triunfa. Y además el enemigo le presenta armas. Históricamente no pasó nada de esto, pero bueno, da igual, eso no deja de ser un dato, ¿vale? Finalmente salen por la puerta desfilando con sus armas, con sus banderas. Históricamente es un hecho que no pasó, pero da igual. Es el significado de la película del año 45. Esto es una película que es un truño, yo la he visto, es un pastel del amor, que es muy bonito, sobre todo cuando se hace, ya sabéis mi lema, de un soldado con una tagala, pues bueno, muy bien, se enamoran y el amor es muy bonito, estupendo. ¿Vale? Valer se llama. Infumable. Philip Salvador, infumable. Hay que fusilar a Philip. Y esta es la película más moderna y también muy polémica. Yo voy a dar mi opinión, que como todas las opiniones del mundo son respetables y discutibles, así de claro. La película, vamos a ver, hay hombres que quieren medallas y hombres que quieren volver. La frase, tío, vas de Sócrates, tú vas aquí de Immanuel Kant y es un cagarro de frase, pero bueno, bien. Hay hombres que quieren medallas. O sea, ¿qué quieres decir con eso? Que hay militares que priman su medalla sobre la vuelta. Es una tontería, es una majadería, no va a ningún sitio. Pero lo catalogo así, una frase desafortunada, que no vale para esto.
Aparte de que el convento no estaba a la derecha, estaba a la izquierda. Pero bueno, bien, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien. Por lo menos la imagen yo la he visto, la fotografía es muy chula. O sea, el bosque, todo eso es muy chula. Y después la historia, vamos a ver, los que hemos conocido los años 80 y 90, con películas abiertamente antimilitaristas, que denostan y denigran el papel del soldado, del militar, del oficial, del sargento, el sargento Arancibia. Los que hemos conocido todo eso y vemos esto, pues nos quedamos un poco, porque yo tampoco veo un ataque a la institución militar. Veo una falta de talento, pero claro, yo no soy crítico de cine. Veo una historia absolutamente mediocre. El padre Carreño que se mete opio, pues muy bien. Es una historia pintoresca, pero ¿de dónde ha sacado eso? Pues como si juega al ping-pong. ¿De dónde ha sacado? Pero claro, eso da mucha audiencia, digo yo. El padre que se mete opio. Aquí sí que, en el Capitán de las Morenas, sí que he visto algo que efectivamente no está bien, que es que el Capitán de las Morenas prioriza a su perro a la vida de sus soldados. De eso nada. De hecho, el perro del Capitán de las Morenas fue ingerido por la guarnición. Este colega que se hace amigo, se mete opio, se pelea con todos, pues el héroe, pues estupendo. El teniente es un oficialazo, en la película sale, yo no tengo ningún pero. Un tío que lidera a su gente, jefe de su gente, militar de su gente, ni medio pero. El sargento ni os digo. Ahora que lo pienso, no tengo constancia de que hubiera ningún sargento en Valer, no lo sé, me da igual. El sargento es un sargentazo, un tío que arrastra a su gente, que combate con ellos, que cuida tal, que se pelea con el bueno y le corta un brazo. Tú fíjate el argumento, el guión, pues le pego tal, saco un machete y le corto un brazo. Pues muy bien, a la misma altura que el opio. Un cuento chino, una milonga, pues estupendo, le corto un brazo. Todo el mundo cuando se pelea le va a cortar un brazo, en fin, bueno, estupendo. Bueno, pues esa es la película. ¿Qué queréis que os diga? Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Y el convento no estaba aquí, estaba en el otro lado, pero bueno, bien. Claro, bien. Bueno, bien, amigos, vamos a ver, el otro 30 de junio. Esto es lo que dice, hay que ponerlo también esto en valor, porque esto es lo que dice el presidente Aguinaldo, que ya está en guerra con los norteamericanos y entonces quiere, de alguna manera, reconocer la gesta española. Y dice, merece la pena, artículo único, un artículo. Habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanzas de auxilio alguno ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propicia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a indisponer lo siguiente. Artículo único. Los individuos que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario como amigos. Y en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Esto es lo que dice Aguinaldo. El 30 de junio, al año siguiente de la emboscada, ¿os acordáis? Por esa razón, amigos, el 30 de junio es el Día de la Amistad Hispano-Filipina. Y hay un acto en Valer, como vamos a ver dentro de un ratito. Esta es la plaza de Valer en la actualidad, no sé si ahora mismo, ha tenido varias pinturas. Bueno, en la fachada tiene dos placas, la de la derecha está puesta en valor la gesta de la guarnición de Valer, ¿vale? Si os acordáis, este es el coro y arriba esto era madera, ¿va? Pero tiene más o menos la misma fachada. Y esto es una alegoría de la guarnición saliendo, que son unas huellas que hay en el piso. Bueno, este es el acto que se hace el Día de la Amistad Hispano-Filipina, van autoridades filipinas, autoridades españolas de allí, el embajador, los cónsules y con respetuosamente una guarnición del ejército filipino. Aquí veis, es festivo ahí en Valer, aquí veis los militares, los escolares con todo tipo de banderas. Bueno, esto es Chicago Sunday Tribune, bueno, muy bien, estupendo. Pero fijaros que se pone en valor lo del sitio de Valer
y en este dibujo aparece aquí españoles, tagalos y un americano. El americano no sé qué pintaba aquí, pero bueno, bien, ahí está. El americano siendo batido por... Qué curioso, ¿verdad? Museo de Valer en español. Esto no es un... así lo pone, no pone Valer's Museum, ni en tagalo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se decía. Esto, el KKK Katipunan, ya sabéis mucho de esto, KKK Katipunan, aquí está, ¿dónde está? Aquí está la imagen icónica de la ermita, que es lo que caracteriza a Valer. En el Museo de Valer, el ejército español, como no puede ser de otra manera, se ha volcado, y hay un montón de unidades que han mandado ahí un montón de objetos, de recuerdos, de banderas, y como no puede ser de otra manera, el mando de operaciones especiales ha mandado una boina y una bandera de mochila y un abrecartas, pero bueno, no os digo nada, claro, el batallón Filipinas, que está me parece que en Palma de Mallorca, ¿verdad? El batallón Filipinas, cuyo nombre guarda relación directa, la unidad de montaña, la UME, etcétera, etcétera. Aquí un montón de botellas de vino, aquí el amigo Cuevas, fíjate, este se llama Cuevas, el amigo Cuevas, quiero creer que no se la bebería toda, no se pondría ciego, el amigo Cuevas. Aquí veis una botella de vino del MOE, del GOE 3, del GOE 4, y esto es del GOE 19, todavía no era Boel. ¿Dónde estás? Que no te veo. Del GOE 19, que todavía no era Boel. Bueno, continuamos, amigos, y también hay uno que yo conozco, pues que dio un recordatorio bonito para poner ahí en el museo, un reloj chulo, recordando a los héroes de Valer, y un cuadrito chulo. Bueno, pues ya está. ¡Buah! Esta historia no la creéis. Vamos a ver, camaradas. La bandera del batallón expedicionario de cazadores número 2 no estuvo en Valer, pero volvió de Filipinas y se conservó bien. Los herederos de ese batallón expedicionario fue el Regimiento de Infantería Valencia número 23. Y los enajenados mentales como yo ampliamos esta foto y se ve la impronta que tenía la antigua bordada del regimiento expedicionario. Se ve muy mal, pero por ahí se ven una D, ¿lo veis? Ahí se ven cosas raras. El 2 se mantuvo, el original, y el 3 se añadió. Y como dato curioso, los herederos del Regimiento de Infantería Valencia número 23 es el Grupo de Operaciones Especiales Valencia 3, donde os estamos esperando a todos con los brazos abiertos, por si os queréis alistar. Esto, bromas aparte, la historia es brutal. Esta bandera estuvo expuesta, la original, en el Museo del Ejército en Toledo, y lo que pasa es que, claro, es lógico, para protegerla le ponen unos cristales y unos plásticos y al final las fotos no salen bien, pero brutal. Al final, leyendo con detalle, es que lo puedes hasta leer, del Batallón Expedicionario de Cazadores número 2. Amigos, en 2019, un grupo de gente, aquí hay algunos de ellos, fueron a Filipinas a visitar la ermita de Valer, ahí los veis en la plaza, el Día de la Amistad Hispano-Filipina. Otros no pudimos ir porque estábamos en otros sitios, pero bueno, ahí veis un grupo de gente, veis muchas caras conocidas. Finalmente, hubo un acto absolutamente, yo no tengo ni palabras, no sé si emotivo se quedará corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los filipinos, las autoridades filipinos autorizaron a que estos grupos de españoles se pusiera dentro de la iglesia, esto es dentro de la iglesia, y salieran, vamos a decir, desfilando, que no ocurrió nunca, pero da igual, es el mensaje, y salieran con una bandera española delante, mientras el ejército filipino, con todo respeto del mundo, les presentaba armas. Bueno, pues un hecho emotivo, brutal en 2019, estupendo. El mismo año, amigos, hubo una campaña de micromecenazgo para hacer una estatua de los héroes de Valer en Madrid. Pues el que quiso colaboró, el que no quiso tal, una estatua diseñada por Ferrer Dalmau. Queda ya muy poco, amigos, ya nos vamos. Este es el Hospital Militar de Sevilla, se llamaba Hospital Vigil de Quiñones. Por lo que fuera, se puso en valor cuando lo del COVID, y por lo que fuera, pues Vigil de Quiñones, pues no era un nombre que gustara, no lo sé. Lo que sí sé es que se propuso que la gente que trabajaba en el Hospital Militar Vigil de Quiñones votara uno de esos 4 nombres, para cambiarle el nombre al hospital. Pues muy bien, estaba Vigil de Quiñones y es gente relacionada con la sanidad. Uno de ellos es Muñoz Cariñanos, que fue finalmente el que salió.
Muñoz Cariñanos era un médico militar, un coronel, que murió asesinado por ETA en su despacho. Bueno, pues ahora el Hospital Vigil de Quiñones no se llama así, se llama Muñoz Cariñanos. Había necesidad de cambiar, no seré yo el que diga ni media palabra negativa de esos 4 de ahí. Ahora bien, pues que cada uno piense. Amigos, ya acabamos. Quiero dedicarle este modestísimo trabajo al último de nuestros guerreros caídos, amigo, compañero, hermano, sentido y querido, José Manuel Zaragoza Whisper, subteniente. Muchas gracias por vuestra atención. No os podéis perder dentro de unos cuantos días aquel maldito verano del 21, que será el día 16 en este mismo sitio, a esta misma hora. Es brutal, el desastre anual, hay que oír. Aquí también hay que respirar hondo muchas veces. Y esto es un añadido que hemos podido meter el día 11 de septiembre, después de verano. Hablaremos de una muy chula también, que será la última, que será la contribución de España. Vaya historia brutal, no os la vais a creer. La contribución de España a la independencia de los Estados Unidos de América. Historia totalmente desconocida y es una historia absolutamente increíble que sea desconocida. Absolutamente increíble. Amigos, no tengo nada más. Si alguien tiene algún tipo de pregunta, cuestión, sugerencia, inquietud, estoy absolutamente encantado de hablar con vosotros. Mi coronel, yo no tengo nada más. He oído ronquidos por ahí al fondo a la derecha, ya mañana hablaremos en el cuartel. Pues solo me queda daros las gracias por vuestra asistencia, haber aguantado hasta el final a nuestro amigo Javier y recordaros que si alguno quiere o necesita algún libro para regalar en las hogueras, está a vuestra disposición. Muchas gracias y hasta el 16 de junio. Sí. Es una muy buena pregunta que yo no estaría en disposición ni de contestar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es decir, cuando todo va mal, cuando ves a compañeros morir de enfermedad, cuando tú estás que te tienen que llevar físicamente al puesto de centinela y después recogerte, y todavía piensas en salir a sangre y fuego, meterte en la selva y seguir combatiendo, que sabes que vas a dar 30 metros, claro, no vas a avanzar nada más. No lo sé, me llama la atención poderosamente, igual que a ti, exactamente igual. Pero eso es lo que pone en los libros, O sea, yo esa pregunta me la he hecho muchas veces. Hubo de todo, hubo desertores, habría de todo. Pero al final, fíjate que ya se toma la decisión de salir en fuerza. Y además, sin víveres, es decir, ¿de qué comes si ya todo lo dejas atrás? Si es que no hay ni comida, no lo sé. No tendría una respuesta, no lo sé. Creo que era gente absolutamente especial, de otra manera. No puedo entenderlo de otra manera. Gente especial, de otra manera. O sea, 337 días, 337 días, 11 meses. Sí. Os habéis quedado petrificados, sí. Qué buena pregunta. Eso es para otra conferencia, para reír y para llorar. Hubo de todo. Hubo gente claro, muchos de ellos era gente analfabeta. Hubo gente que pidió favores a los gobiernos, al rey, le fueron concedidos, pues el cartero del pueblo, pues el no sé qué. Hubo otra gente que no. Hubo otra gente que quedó en el más absoluto de los olvidos. Cuando ya viene el régimen de Franco, ya después de la guerra, los que se alinearon con él fueron ascendidos a tenientes honorarios, entre otros Olivares Conejero, y otros quedaron, pero esto fue la guerra civil, esto no hay que escandalizarse. El que estaba aquí le pasó algo y el que estaba en el otro lado pues no le pasó eso. Entonces hubo de todo, hubo de todo.
un reconocimiento como tal, como merecerían, yo creo que no lo hubo. Es decir, porque además hay que entenderlo, ya España cuando sale de ultramar, ya decía Maura, dice, ya no queremos más historias. Eso lo vamos a ver en la próxima conferencia cuando hablemos de África. Ya está bien, o sea, ya vamos a recogernos, es la época de que se pone... Vamos a ver, cuando se pierde Cuba, sobre todo, más que Filipinas, cuando se pierde Cuba, no tengo palabras, es decir, ¿qué sentimiento no habría en la cosmovisión hispana cuando Cuba, desde 1490, desde el minuto 1, estaba unida a la idea de hispanidad, a la evolución hispana? Hispana que no española, hispana en América. Ya más que hablar de América española, hay que hablar de España americana. ¿Qué cosas? Hay que ver los vídeos que hay en YouTube. Quiero decir, por eso en ese momento decía Unamuno, me duele España, hubo de todo. Gente que quiso olvidar, gente que no le hacía ni caso a nadie, gente que le ayudaron a ser el cartero de su pueblo. Y en algún sitio, creo que Olivares Conejero, en su tumba, pues pone, pues aquí ya haré fotos y las pondré. Pero nada más, no hubo más reconocimiento de eso. Como nos dice nuestro general, posiblemente en West Point se sepa más el libro, ellos lo llaman Bajo la Roja Igualda. El libro de Martín Cerezo escribió El sitio de Valer. Está escrito, se puede conseguir, es fácil conseguir. Los americanos lo llaman Bajo la Roja Igualda. Y hasta donde yo sé, fue el libro de lectura obligada en West Point. Es posible que se sepa más allí que aquí, una vez más, la sempiterna apatía española o hispana. Hubo de todo, gente reconocida, gente que sí, gente que no, gente que se llenó con un poder, gente que no, hubo de todo. ¿De? Sí. Cuevas. Y no sabía por qué, pero después ya lo he averiguado y es porque los santos, claro, ellos no tienen santos por nombre, tienen santos y son santos españoles Los dos sacerdotes, como dato curioso, cuando ya la guarnición se rinde, no son, vamos a decir, liberados. ¿Por qué los filipinos se quedan con los sacerdotes? Ellos decían, contaban cuentos chinos, no, porque no era una fuerza combatiente, se metieron y vosotros los retuvisteis, bla, 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 bla. Ellos quieren quedarse con los sacerdotes porque son los sacerdotes los que controlan al pueblo llano. Filipinas es el único país católico de Asia, y además con un gran fervor. Son vehementemente católicos, diría yo. Por eso se quedaron con el padre Carreño, con el padre Carreño no, que murió, con Minaya y con el padre López. Sí, mi coronel. ¿Hubo más destacamentos como Valer en Filipinas? Como Valer ninguno, mi coronel. Como Valer no, evidentemente es un caso único, ¿no? Pero supongo que habría otros muchos destacamentos a lo largo de Brasil, ¿no? Muchos que se rindieron con mayor o menor resistencia, muchas veces hay que entender con menor resistencia, y todas esas tropas, todas esas situaciones fueron utilizadas por los rebeldes para llevarlos a modo de emisarios, o bien incluso con cartas manuscritas, para convencer a la guarnición de Valer para que se rindiera. Curas, sacerdotes y militares, pero al final un fiel cumplidor de su deber. Yo que sé, que cada uno saque sus propias interpretaciones. Ahí está explícitamente el reglamento de campaña, es claro. Entonces, pues yo que sé, Saturnino Martín Cerezo era un loco, buscaba medallas. Yo creo que es un análisis tan plano, tío, que es merecedor de esa frase de la película. Es decir, en fin. Pero hay películas peores, Digo las dos cosas. Hay películas que son bastante más nocivas para la institución militar. Esa es mi opinión. Sí.
más que aislada, yo diría abandonada. Es decir, España dijo, nos vamos, venga, quien esté por aquí que nos vamos en los barcos. Pero realmente hubo mucha gente que quedó absolutamente abandonada en los pueblos, guarniciones rendidas en otros pueblos. ¿Los tagalos filipinos trataron mal a los españoles? Hubo de todo, pero generalmente no. Generalmente no. Quieras que no, la huella o el carácter español es un carácter muy, muy social. Es decir, es muy amigable, vamos a decir. Y fíjate que fueron nuestros enemigos, ¿eh? Pero sí, efectivamente, hubo mucha gente que se quedó allí y al mismo tiempo, claro, los desertores, ¿qué hacían? Se tenían que quedar allí. Los desertores, ¿cómo van a volver a España? Entonces hubo muchísima gente, en Cuba pasó igual, que ya rehizo su vida y se quedaron allí. En Cuba pasó exactamente igual. Rehicieron su vida pues ya con la nueva realidad política. Se adaptaron y sobrevivieron y salieron adelante allí. Amigos, muchas gracias. Mi general, a sus órdenes. Siempre a sus órdenes. Pues claro que sí. Bueno, a ver, antes que me olvide, esto me lo he puesto aquí detrás. No sé cómo se apaga, ¿eh? Eso ahí. ¿Te ha gustado, Roberto?